Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. No es esta la primera vez que nos hacemos cargo y nos encargamos de hablar de Benjamín Solari Parravicini, quien fue profeta en su tierra, aquí, en la República Argentina. Benjamín Solari Parravicini es uno de los personajes más misteriosos y deslumbrantes del mundo de lo casi oculto. Un hombre definitivamente católico, severamente católico diría yo, y con dones muy especiales, muy fuertes, muy grandes, más que cualquier otro, el de la psicografía. ¿Qué es una psicografía? Para los que no escucharon con anterioridad, es un dibujo al cual él le ponía una breve leyenda y tenía que ver la leyenda con lo que se veía dibujado. ¿Y qué era eso? Profecías. Estaba hablando del futuro. El futuro. ¿Ustedes conocen algo que sea un misterio más grande que el futuro? Es el mayor de los misterios. Hablar sobre lo que pasó es relativamente sencillo. Hablar sobre lo que vendrá es solo cosa de profetas. De chiquito era alguien especial, no era un chico que jugara con otros chicos de la misma manera. Él estaba más enfrascado en un mundo adentro de esa quinta en la que él vivía, que era en Palermo. Vivía una vida, como también hay otros chicos que ven cosas que nosotros no lo vemos. Él decía que podía hablar con los duendes, que podía hablar con las hadas. No lo tomaban en serio, ni se fijaban qué podía hacer. Lo tomaban como que no estaba bien. Entonces, su infancia era absolutamente diferente a la de sus hermanos. De hecho, él era el diferente. El papá, que era un psiquiatra, siempre le decía, yo no sé, no entras dentro de los cánones comunes de la locura, pero algún grado de locura tenés. Pensando que podía existir algún tipo de anomalía, le hizo hacer toda una serie de estudios, le preguntó inclusive a los maristas si las conductas de él, si su aprendizaje era normal, y era todo absolutamente normal. No le creía un pepino al principio. Y sin embargo, cuando se estaba muriendo, pidió hablar con Pelón, y entonces le dijo que le devolvía el crédito, que todo lo que le había dicho tenía razón. Él vivió su vida. Él creo que las hizo todas, absolutamente todas. Llevaba una vida muy desordenada, absolutamente desordenada. Hasta que un día, llegando a su casa, a su nueva casa que era de 2 pisos, va subiendo las escaleras y él tenía por costumbre no prender la luz. Ingresa a su habitación, cuando cierra la puerta con llave, una mano lo toma por el cuello. Y siente una mano fuerte y una voz muy fuerte que le toma el cuello y le pone la frente sobre el piso y le dice: fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. De aquí en más, que este sea el lema de tu vida. Entonces esa voz, que después fue su ángel tutelar, que él dice que se llamaba Fray José de Aragón, le dice que como va a cumplir una misión muy importante, tiene que empezar a ser un alumno ejemplar. Entonces, esto consistía en que aquello que el ángel le dijera era lo que él tenía que hacer. Le dijo que le iba a enseñar a pintar. Mi abuelo no sabía pintar. Nunca en su vida había tocado un pincel. Porque además dice que al principio sentía la voz y esa voz le iba llevando la mano. Y escribía cosas que le dictaban.
le dictaba el lápiz. Decía que él sentía y transmitía inmediatamente lo que sentía. Y como que ya después de los miles de dibujos y escritos que hizo, ya la mano escribía absolutamente sola, tampoco sentía la voz. A él le pasaban estas cosas raras, que la gente cree que son raras. Entonces a lo mejor estaba en su guardilla, estaba pintando o estaba en algún lugar y su ángel le decía, debes correr a tal lugar. Entonces en una oportunidad camina cercano a la morgue judicial y él ve en la puerta un muchacho. Entonces el muchacho le dice, señor, estoy perdido. ¿Usted le podría, yo le doy el número de teléfono, usted le podría avisar a mi familia que estoy aquí? Y él, como todas las cosas que le ocurrían, primero utilizaba su mente racional. Entonces, era tan claro el que estaba allí que él toma el teléfono y avisa que fulano de tal estaba perdido y se encontraba en ese lugar. Lo sorprendente fue para la familia cuando llegan a ese lugar a buscar a su familiar y su familiar estaba muerto. Estaba en la morgue judicial. Pelón todas las noches soñaba que era un armador venezolano. Y todas las noches ese sueño transcurría como la vida, iba creciendo, se iba enamorando, casándose, teniendo hijos, la hija se casa, muere en el parto. Luego el armador venezolano muere. Y cuando muere se le aparece a Pelón y le dice, bueno, yo soy tu alma gemela, ahora te espero a vos. Ese personaje, con nombre y apellido, vivía en Venezuela, era un armador, tenía la hija que se había muerto, tenía todo. Ellos se habían mudado a una casa que tenía una torre. Y mi abuelo contaba los fantasmas de la torre. Mi abuelo decía, sí, porque acá en la torre vive alguien. Y nadie le decía, le daba boliche, decían que no. Hemos estado en la casa de él y mientras charlábamos con él, arriba se sentía como un galopar de caballos y nadie tomaba más que té o café y sentíamos un galopar de caballos. Ah, sí, dice acá, todo el tiempo ocurre. Entonces mi abuelo lo unía con el fantasma de la torre. Había ruidos, las puertitas de los plagares que a lo mejor de esos tipos bauleras se abrían solos y no había viento, no había nada, no había ningún motivo. Entonces cuando me quedaba media helada, él me decía, no te asustes, es una niña. Qué vida, ¿eh? Qué personaje. Y qué hechos. Completamente fuera de lo común. En donde vivían ellos, toda la familia Solari Parravicini, que era en lo que hoy está el Club Teléfonos, en pleno corazón de Olivos, que era campo total en esa época, donde vivían ellos tenían lo que llamaban la casona, donde allí estaba toda la familia habitualmente, y donde iban por lo general los fines de semana o las vacaciones. En ese lugar es donde fue apedreada la casa. El fenómeno de casas apedreadas, es decir, una única casa mientras alrededor no pasa nada, se ha dado muchísimas veces en el mundo entero y especialmente en Gran Bretaña. No hace mucho, hace 2 años, hubo una casa en pleno centro de Londres que fue apedreada. Y fue la policía con toda la tecnología de hoy y no pudieron averiguar más nada que lo que ya sabían los que estaban ahí. Caían piedras sobre el tejado de una casa y en la de al lado no pasaba nada. Era muy difícil. Dicen los que manejan estas cosas que en esa casa hay una determinada y muy fuerte energía que es la que hace que esa casa fuera apedreada de manera especial, como castigada para tratar de parar tanta energía. Nosotros no lo sabemos. Por eso es un misterio y por eso está acá. Vamos ahora, si les parece bien, a las predicciones más famosas, aunque todas son muy famosas, las de Solari Parravicini, a las predicciones más famosas que se han cumplido ya. Mírenlo bien. En realidad nunca le dieron demasiada importancia a lo que él decía. Lo tomaban como algo más.
que había hablado de un planeta que se acercaba y él dijo es el planeta Halley y no va a pasar nada, cuando hubo suicidios en masa y todo lo demás, ahí es donde empezaron a mirarlo con otros ojos. Hay muchas que se han cumplido ya, que tiene que ver más que todo con aquellas que hablan, por ejemplo, de los problemas que tuvimos con la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de Hitler. Cuando dijo con Hitler y Mussolini, con el mismo fin, El advenimiento y la puesta en marcha del comunismo, lo que pasó con Fidel Castro. Si vos sacás la cuenta, en ese momento Fidel Castro tenía 14 años. Y él lo que dice es, cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. Y perdurará muchos años. Después dice, por ejemplo, un golfer gobernará y será muerto en Estados Unidos por Kennedy. Él lo que dice de Rusia es que esta hermana que en un momento dado fue poderosa se transformará en una hermana pobre y esa hermana pobre realmente será la Rusia que tiene que ser. De otras tantas cosas que se han ido cumpliendo con el correr de los años. Decía, el Khan será primero en el espacio. Ahora nos parece muy fácil porque claro, en el año 57 la perra laica llegó al espacio y fue realmente el perro, fue el primero en el espacio. Pero en esos momentos, imagínate que era el año 36, era totalmente incomprensible. El hombre en el espacio, los satélites artificiales. Hay una imagen también muy fuerte que es el hombre llegando a la luna, y donde dice que bueno, que el hombre llegará a la luna, pero en la carrera espacial dice cuidado que perderéis. Porque él lo que decía es que nuestros hermanos superiores, que son los extraterrestres, no le iban a permitir al hombre poder conocer exactamente lo que iban a poder ver después cuando tuvieran una evolución espiritual. Cuando no existía la televisión, habla que todos los eventos se van a ver en pantallas hogareñas, ¿no? El advenimiento de los Beatles. Y el tiempo también trajo cambios en la mujer. La profecía dice, la mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará su vestimenta a la mujer. Su vestimenta y en realidad falta algo más, sus modalidades y sus costumbres. Sobre el átomo mi abuelo hablaba bastante porque hablaba del átomo bueno y del átomo malo. Y el átomo malo era el que él advertía permanentemente. Cuidado átomo, peligro átomo. Entonces empezó a hablar del átomo como fuerza para una guerra. Es decir, toda la destrucción que el hombre, decidiendo utilizar el átomo, iba a hacer. En fin, es muy rico el lenguaje y bueno, tiene miles de predicciones que cuando uno después las lee dice, ah, claro, es así. Yo cada tanto, cuando estoy muy confundida, agarro las predicciones a ver si se aclara el panorama. Las Torres Gemelas, todo aquel que ve los dibujos que hizo mi abuelo son absolutamente sorprendentes porque fueron en el año 39. Él dibuja la Estatua de la Libertad y por el otro lado dos torres absolutamente impensadas en esa época. Y lo que dice es, la libertad de Norteamérica perderá su luz y el monumento será atacado 2 veces. Fantástico, ¿eh? Algunas de las psicografías, algunas de estas profecías son realmente estremecedoras, porque no podía saber de ninguna manera lo que luego pintaría y escribiría. Y sin embargo lo contaba allí de esa manera, de esa forma. Claro, si lo que ustedes buscan es estremecerse, hagámoslo con el futuro. Enseguida, cuando volvamos, van a ver y escuchar profecías de Solari Parravicini para lo que todavía no se ha vivido, para lo que tenemos por delante. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Y qué va a pasar con la República Argentina?
En un momentito. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Enseguida vamos a seguir con Solari Parravicini y lo que nos contó para el futuro. Un futuro que nosotros ya estamos viviendo porque es nuestro presente. Enseguida, ahora vamos a ir a otra cosa, a otro misterio. Un misterio también argentino. Un misterio donde se mezcla el amor, se mezcla la aristocracia porteña de la época, se mezclan las apariciones. Pero no lo voy a contar yo. Lo van a contar quienes realmente conocen muy bien la historia de Rufina Cambaceres, que de ella se trata. Van a hablarlos primero del lugar donde ocurrieron las cosas, un lugar casi mágico por la enorme cantidad de ángeles que hay en su cementerio. Recoleta es el lugar y esta es la historia. Alguien muy bien definió alguna vez al cementerio de Recoleta como un cofre de historias. Pero entre esas historias de la Recoleta, algunas muy tristes, muy dolorosas, creo que muy pocas tan tristes como la de Rufina Cambaceres. Rufina Cambaceres, hija del escritor Eugenio Cambaceres, perteneció a una de las familias más adineradas de Buenos Aires. El día precisamente que cumple años estaba invitada a una función de ópera, razón por la cual a media tarde Rufina se va a su cuarto a cambiarse de ropa, a ponerse más paquetona y cae súbitamente muerta, como fulminada por un rayo. Tenía 19 años, no se le conocía enfermedad, se corrió como un reguero de pólvora la noticia, muerto Rufina, esas cosas que uno generalmente se comenta ante una muerte intempestiva. Y ahí comienza el misterio que hasta el día de hoy no se ha develado. Fue velada en su casa de la calle Montes de Oca, traída acá a la Recoleta el 1 de junio a las 3 de la tarde, en medio de un día de una lluvia torrencial, y ahí sí fue depositada en la bóveda Cambaceres Rufina. Y bueno, de ahí comienza la leyenda del fenómeno cataléptico por parte de Rufina Cambaceres. Hay distintas versiones, hay alguna versión que comenta que el cajón fue depositado en la bóveda, a los pocos días el cuidador está limpiando, encuentra que el cajón está movido, avisa a la familia y bueno, la familia le llama la atención, entonces manda a abrir el ataúd y encuentra que Rufina está arañada, con signos de haberse arañado, las manos como las del león rampante de los escudos nobiliarios, con lo cual llegan a la conclusión de que en realidad fue enterrada viva, despierta de ese estado, dentro del ataúd, lucha para querer salir, no lo logra y finalmente muere asfixiada. El hecho concreto es que la familia no quiere hablar de eso. Hay una versión un poco escabrosa sobre que ella había recibido un somnífero por parte de la madre, que decían que frecuentaba, de esta forma la dormía Rufina para poder frecuentar al pretendiente de la hija. En fin, hay muchas versiones al respecto. En realidad se confunden dos leyendas, es decir, algunos identifican al mito de la Dama de Blanco con Rufina. Fantástico, ¿no? Yo les dije al principio, van a temblar. A propósito de eso, ustedes estaban abstraídos mirando en la pantalla lo que mostrábamos recién con esta gente que realmente sabe en serio porque conoce de historia. Pero ¿no escucharon como un ruido en la otra habitación? Alguno de ustedes debería ir a ver qué pasó. No sé, un ruido inusual. No se asusten. Pero bueno, o tal vez sea simplemente un misterio. La Dama de Blanco,
decían recién. Rufina Cambaceres fue quien originó la leyenda urbana de la Dama de Blanco. Y a propósito, ¿cuál es la leyenda de la Dama de Blanco? Esta. En ese rincón de la calle Ascuénaga y Vicente López de la Recoleta, en ese ángulo, se hizo fama de que circulaba una mujer de blanco. Es una muchacha que a mediados de la década del 30 estaba llorando apesadumbrada,mente en la esquina, en realidad fuera del cementerio, cuando venía caminando por allí un joven de distinguida familia porteña, y entonces la encuentra esta muchacha, monísima, y le llama la atención, ¿por qué estás así llorando? La muchacha no dejaba de llorar, hace algunas monerías para tratar de arrancarle una sonrisa, le dice, estoy invitado a una fiesta en lo de fulana, la muchacha lo acompaña y bailan toda la noche, habrá corrido el champán seguramente por los salones de la residencia. Finalmente salen, se ponen a caminar por las callecitas del barrio y pasan frente al viejo cementerio. Ahí la muchacha se desprende del brazo de su acompañante y, burlando al vigilador, entra al cementerio. Se mete por las callecitas de noche, él intenta encontrarla, le dice, ¿dónde te has metido? Este no es un lugar agradable para jugar a las escondidas. Finalmente, después de deambular por distintos rincones del cementerio, encuentra un sepulcro y sobre la lápida el abrigo que tenía su acompañante puesto. Toma el abrigo y al retirarlo, ante su sorpresa, queda hierático ante el nombre que advierte grabado en el frío mármol, que no era otro que el nombre que le había dado su compañera y que evidentemente yacía ya desde hace tiempo en el sepulcro. Tan difundida y tan famosa fue esta leyenda que inclusive dio origen a alguna obra de teatro, a alguna película también. La obra de teatro en particular fue protagonizada con mucho éxito, por mucho tiempo también, por Pepe Cibrián y Ana María Campoy. Se llamó Una página en blanco y Ana María Campoy hacía justamente de la misteriosa dama. Por otro lado, el actor Arturo García Burr relató varias veces que él tuvo encuentro con esta mujer, pero sabedor de cómo podía llegar a terminar la historia, entonces simplemente pasaba delante de ella, le guiñaba un ojo y seguía su camino. Qué fascinación que tiene el misterio, ¿eh? Cómo nos engancha, cómo nos deja prendidos a la pantalla. Especialmente contado por la gente como la que acaban de escuchar ustedes, que saben. Además, no hay que asustarse, creo yo, por la palabra fantasma. Fantasma en inglés es ghost. Ghost también significa exactamente espíritu. Incluso el Espíritu Santo es Holy Ghost. Es lo mismo. Lo que pasa es que fantasma nos suena a historieta. ¿Y espíritu? ¿Fueron a ver qué pasaba con el ruido ese de la otra habitación? Yo les diría que vayan. Aprovechen a ir ahora porque nos vamos por un momentito al corte, aunque no se pierdan lo que el corte dice, claro. Y después vamos a saber qué pasa con el futuro de acuerdo a Solari Parravicini, en el mundo y en la Argentina. No se lo pierdan, de verdad, porque una vez más van a temblar, se los aseguro. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Estás viendo Infinito. Abre tu mente.
Y volvemos empecinadamente sobre Benjamín Solari Parravicini, Pelón, como lo llamaban sus amigos, ese personaje extraordinario, ese profeta contemporáneo. Más psicografías. Fíjense, esta que viene ahora en pantalla nos muestra algo que es difícil de descifrar y cuyo texto dice: maternidad artificial y con signos de admiración, cultivada. Como diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo se va a hacer madre artificialmente? Es de 1938, año evidentemente muy prolífico para Solari Parravicini y sus psicografías. La otra está ligada estrechamente a esta. Mírenla. El dibujo es el que tienen ustedes ahora en pantalla y dice, parece ser incluso lo que estamos viendo en pantalla con las flechas, con esas cosas, parece ser como lo que hace que la vida nazca de ello, ¿no es cierto? Y dice, el origen será desvirtuado. El hombre cultivará sin contacto, es decir, sin relación entre hombre y mujer, iba a nacer una nueva persona. El origen será desvirtuado, el hombre cultivará sin contacto. 1938. Se hizo realidad absolutamente. Bueno, antes de saber qué dijo sobre el mundo y qué dijo sobre Argentina, lo dejamos para el final. Antes de saber eso, vamos a otro caso. Otro caso igualmente apasionante, el de Silvia Marino. Silvia Marino vivió una experiencia absolutamente fuera de lo común, que les va a gustar, con su mamá. Ella lo cuenta. ¿Qué pasó con tu mamá? Contalo, Silvia. Mi mamá empezó como con un estado gripal, varios días con temperatura. A partir de ahí le hicieron otro tipo de análisis y de estudios hasta que descubrieron, en fin, que era un cáncer de pulmón. Para todos fue muy fuerte, sobre todo para mí como hija, que uno cree que las mamás mueren llenas de arrugas y viejitas. Y no podía entender que ella muriera tan joven. Después que muere mi mamá, lo primero me agarró como un ataque de euforia y de negación. Yo niego todo lo que me duele lo niego. Entonces lo primero que hice fue negar. Después me agarró bronca hacia por qué Dios hizo que una persona tan buena muriera tan pronto. Y a veces le decía a Dios, mira, si yo supiera que mi mamá está bien, ¿entendés? Yo no estaría tan enojada con vos, ¿eh? Pero vos siempre igual, hay que creer sin ver. Pero yo soy como Santo Tomás. Si no veo, no creo. Y fue así que después de 3 meses aproximadamente que mi mamá había muerto, una noche, como a las 3:10 de la mañana, ¿cómo no? A las 3:10 de la mañana, dejó prendida la luz, no sé por qué, tenía miedo esa noche, tenía una sensación rara, y me acosté en la cama. Entonces yo cerré los ojos, así, y tenía miedo y los tenía que abrir, porque yo sentí una presencia, no sé de quién, había una presencia. Y cuando abrí los ojos, no podía creer lo que estaba viendo, porque lo único que era de mi casa era la puerta. Estaba el patio, pero había otro escenario. Era como que estaba otro mundo, otro lugar, y una persona que baja, y era mi mamá. No la puedo describir, estaba hermosa. Tenía una cosa blanca puesta, un vestido largo. Era un blanco raro, no era un blanco común. Brillante, brillante, como una luz que encandilaba. Mi mamá estaba sana, estaba como antes, no estaba pelada por la quimioterapia, estaba sana, con el pelo de siempre y con una sonrisa, y viene hacia mí. Y yo, claro, me bajé de la cama, toqué el piso así, decía, está frío. Miraba el reloj, miraba a mi marido, y cuando daba vuelta era otro mundo, no era mi casa. Estaba en otro lugar, estaba en 2 mundos, en el límite. Entonces mi mamá se sonríe y me mira. ¿Ves cómo estoy? Vine así para que me puedas ver, porque sé que estás sufriendo tanto. Donde yo estoy con María, estoy con Dios, soy feliz, no llores más.
no sufro, soy feliz. Y quiero que esto lo cuentes. Quiero que la gente sepa que la vida eterna existe, que existe la felicidad eterna, que no se puede explicar. Ahí mi mamá se va. Yo le grito, mamá, mamá. ¿Quién puede asegurarlo también? Silvia, a través de su emoción, que sin ningún lugar a dudas no está actuada, no es fingida, es una emoción real. ¿Cómo ocurrió? No podemos decirlo. Es simplemente un misterio. Como sigue siendo un misterio las psicografías, las profecías de Benjamín Solari Parravicini. En esta el texto es: caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán hasta el 44. Esto es de mayo de 1938. Y en la psicografía, si ustedes observan con atención, se pueden ver una banderita, una torre dibujada como son las psicografías con grandes trazos, a la derecha en la parte superior, que podría bien ser la Tour Eiffel. Se ve una figura femenina que puede ser la de la imagen de la libertad, que es un poco lo que ha sido símbolo para Francia y su revolución desde entonces. Y el texto, como digo, es que va a caer el corazón del mundo por esa época en el año 40. Él estaba contando esto en 1938, mayo del 38. Efectivamente, en el año 40 nadie podía llegar a haber soñado semejante cosa. París cae en manos de los nazis. Y en 1944, exactamente cuando Solari Parravicini lo dice también en su psicografía, París es liberado. Ahora vamos a escuchar qué decía, qué escribía, qué auguraba sobre el futuro, un futuro que para nosotros casi es presente. Yo te diría que de un 100% le faltará como mucho un 10. Una de las que sé que todavía no se cumplió, pero sé que está en estudio, es el trasplante de cerebro, por ejemplo. Mi abuelo en realidad lo que siempre decía es cuidado con el avance chino, cuidado con el país amarillo. Él fundamentalmente lo planteaba como que China iba a ser una potencia, que iban a ser tantos, que iban a tener la necesidad de expandirse porque su territorio iba a ser China. Todavía no se ha cumplido aquello que habla de una posible tercera guerra mundial. Pero también mi abuelo hablaba de guerra de guerrillas y todos estos conflictos, que si bien no son una guerra mundial, son guerras en el mundo. Y está salpicado todo el planeta de conflictos de este tipo. Él dijo a Argentina samaritana del mundo. Que en medio de esta guerra que se iba a producir, Argentina volvía a ser la Argentina grande. Y entonces la Argentina, dice después, va a recibir a todos los seres que quedan de los 7 humos, los 7 llantos, los 7 fuegos. Y hay una que dice, Argentina conservará sus parcelas vacías de la misma manera que los hospitales sus camas, a la espera de la llegada del hermano herido.
Mi abuelo en el año 37, 38, 39 decía que la Argentina iba a ser gobernada por clownes, payasos. Hablaba de Pierrot en la Argentina hasta el momento del gran cambio. Pero antes de que ocurra eso, tiene que venir la liberación unificadora. Quizás antes de que ocurra eso, tengamos que tener el advenimiento de eso que llamamos el hombre de gris, que es el que va a provocar esa unificación, o va a provocar, voy a usar otra palabra, esa purificación. El hombre gris es la gran esperanza de Argentina. Y él empieza a hablar del hombre gris ya alrededor del año 40, donde él, en realidad, sus últimas profecías, todo esto último que nos pasó, está absolutamente todo descrito, donde dice que el ladrón correrá suelto por las calles, que la justicia estará al servicio de la política, que la corrupción inundará todos los estratos, incluida la justicia, y que en medio de todo esto aparece la figura del hombre gris, emanado del pueblo. Mi abuelo decía que iba a ser muy fácil reconocerlo, porque era como estar frente a uno mismo. Solari Parravicini nombra Neuquén, también nombra Santa Cruz en una parte de sus dibujos psicografiados, y eso de Santa Cruz a mí personalmente me impactó sobremanera, porque nuestro actual presidente, el doctor Kirchner, viene de Santa Cruz. Kirchner quizás sea la punta de lanza para lo que vendrá. Esto es algo que nos vamos a dar cuenta, como todas las profecías de mi abuelo, a medida que se va cumpliendo. Pensamos de que Argentina va a ir adelante a pasos agigantados a partir ya dentro de los próximos 2 o 3 años, una vez que tengamos ante nosotros eso que llamamos el hombre gris, y una vez en que se hayan producido ya en el país esos aspectos de tensión que no sabemos cómo serán, pero que se lo avisora como un problema de tensión muy complicado entre los seres humanos que habitamos este territorio. Lo que sí decía mi abuelo es que iba a venir una etapa de chiquitos que iban a nacer en nuestro país con una inteligencia superior. Y que nosotros, los que ya íbamos a estar en este mundo, íbamos a terminar aprendiendo de ellos, porque ellos venían con una visión muy clara. Y esta nueva era es este hombre que se va a formar a través de estos chicos, más nosotros, que debimos soportar las grandes pruebas. Como esperanza, debemos decir nosotros que tenemos que vibrar en 3 aspectos, que es amor, fe, humildad, y tener esa esperanza de que el hombre de la tierra va a salir adelante. Y que el hombre de la tierra va a salir adelante, ¿desde qué punto? Empieza acá, en la República Argentina. Qué fascinante es el misterio, qué inescrutable, qué difícil saber algo sobre él. Y qué lindo es sentirlo así tan cerca. Realmente es lindo, apasiona. Es lindo porque el misterio, entre otras muchas cosas, nos desata una maravillosa sensación y cualidad de los humanos, la imaginación. Esa que hace que todo sea posible. Incluso escapar con un amigo para salvarlo, llevarlo en bicicleta para llevarlo a otra parte, encontrarse con que hay una barrera que no nos deja pasar, y sin embargo allí ocurre el milagro, el misterio, un milagro y un misterio de puro amor, de pura imaginación. Por eso creemos que en este programa de misterios, este es un cierre justito, pero justito, justito, ¿eh? Abre tu mente.